Bueno, ya está con nosotros la estrella de la película de los viernes aquí en Radio Ancón, el licenciado Horacio Estriví, economista con la agenda económica de Radio Ancón 92.1 FM. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenidos a la Muy agenda bien, muchas económica. gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Saludos también a la cabina, a Camilo, a Guillermo y a Javier. Sí, Horacio Eh, tiene un fondo como está como en un piso en Madrid, una cosa así, como en Lisboa. bueno, esa es la ventaja de la realidad virtual que nos permite pensar que estamos en otro lado, ¿no? Así mismo es, Horacio. Comencemos una vez para... Bueno, bien. ¿Algún comentario, perdón? No, no, que es cierto, ¿no? Este señor se ha caracterizado por tomar medidas audaces, que en algunos casos han sido solamente mediáticas y otras cosas, y en otros casos ha tenido más impacto. Nos interesa tu opinión, ¿no? No, sin duda alguna que esto coloca a El Salvador en una liga diferente de juego, de mucho más avanzado, un sistema dispuesto a asumir los retos de la globalización y de la tecnología, más allá del éxito o no que pueda surtir esta medida. Creo que las principales críticas a esta propuesta o esta iniciativa del gobierno de El Salvador de adoptar el blockchain, o corrijo, las cibermonedas, como una moneda de curso legal en su economía, sin duda alguna, de acuerdo a los críticos, representa un enorme riesgo debido a la volatilidad de la moneda, de este tipo de monedas. Sin embargo, la realidad es que el mundo pareciera moverse en este sentido y es de eso que vamos a conversar en el próximo programa. De hecho, muchos países desarrollados ya discuten de manera abierta la posibilidad de que los bancos centrales adopten también la moneda de manera oficial. Así que de esto se trata la Que, próxima que, sesión. que tomen una cibermoneda, porque al final del día no es un sistema unificado, es un sistema de oferta y demanda que tiene múltiples oferentes, que es parte de la pregunta. Porque en El Salvador, él anunció que específicamente Bitcoin, que probablemente es la más exitosa de todas, es Sin la que duda. se va a aceptar. Sí. Y mira que interesante, porque el día anterior Bitcoin perdió 30% de su valor y recuperó 20% de su valor el día ese, y ha estado en una volatilidad alta en estos últimos días. Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo un país administra una moneda que fluctúa en su valor intrínseco con tanta facilidad? Porque si tú se la das a un banco mundial, digo, a un banco central, es otro tema, es el cambio del papel por el blockchain, por la moneda criptográfica. El Bitcoin. Exactamente. No, el Bitcoin acuérdate que es Corrijo, una sola. sí, Exacto, por la por moneda, la por la cibermoneda. exactamente. Hay varias. Pero así como la quiere utilizar él, es dolarizar la moneda, su economía, pero con Bitcoin. Que de paso, ahora que lo mencionas, también El Salvador fue un país bastante vanguardista en la aplicación de la dolarización de su economía, que es un tema que también podríamos analizar de manera separada, tomando en cuenta que hace justamente una semana, en este mismo espacio, analizábamos las ventajas y las desventajas de la dolarización de la economía panameña. Pero lo que tú Ujú. planteas es cierto, creo que no hay que desdeñar la preocupación. Y uno de los factores fundamentales en economía es que todas las monedas, primero, varían en algún momento de su valor respecto a otras monedas, que es lo que se define como valor de cambio o tasa de cambio de una moneda. Pero a la misma vez también es sabido en la literatura económica que las monedas deben retener su capacidad, su valor. Y si esos valores tienden a variar de manera significativa o volátil, eso crea un elemento de incertidumbre en la utilización de esa moneda en particular, cualquiera que ésta sea, bien sea electrónica o física, en cuanto a un medio de transacción confiable. Pero creo que podemos tratar eso en la semana entrante, Dios Sí, primero. sí, porque el tema da, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y volviendo al tema de hoy, como ustedes saben, probablemente creo que es un tema de suma importancia, un pequeño recuento. Hace aproximadamente una semana se reunieron por primera vez de manera presencial los ministros del Tesoro o los ministros de Finanzas pertenecientes al grupo, al G7. G7 constituye una asociación de países conformada más o menos en 1975 y tenía como propósito eh, establecer políticas para reforzar un poco la estabilidad de la economía mundial. Recuerden que ese era un momento de alta inflación, era un momento cuando los países miembros de la OPEP habían decidido aumentar el precio del petróleo, etcétera, y había una enorme situación de incertidumbre
Y eso es lo que reúne a estos países, esencialmente Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, y eventualmente se incorpora Canadá, que es el séptimo miembro, y que en ese momento conformaban poco más o menos el 60% del Producto Interno Bruto mundial. Hoy por hoy, si bien esta participación ha descendido a solamente 40-45% en el 2018, G7 sigue siendo una asociación llamado de economías liberales, economías de mercado, las más avanzadas, por supuesto. Entonces, se reúnen la semana pasada, y esto es como un preámbulo, por cierto, de las reuniones que se van a producir, se deben estar produciendo hoy en Londres, con la concurrencia del propio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que se va a reunir con los mandatarios de G7 para discutir diversos temas, ¿no? De actualidad mundial, principalmente el COVID, la recesión mundial, etcétera. Pero esta reunión de ministros de Finanzas, que es una especie de preámbulo diplomático, arroja como resultado lo que algunos expertos consideran que es un gran avance en materia de un acuerdo, por lo menos preliminar. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a dar algunos antecedentes del tema. El primer antecedente es que todos sabemos que durante los últimos años ha habido un enorme advenimiento, en primer lugar, de la globalización. Una caída en las barreras al comercio, un avance dramático en materia tecnológica que ha permitido una mayor integración de los mercados, de las economías, de los mercados de bienes y servicios, de los mercados de capital, de la inversión directa extranjera. Y por supuesto esto devino en otro elemento fundamental, y es la conformación de grandes empresas de carácter digital que venden servicios de manera digital. Como ejemplo, citemos algunos casos bastante ilustrativos: Amazon, Google, Apple, entre otros, Netflix, por ejemplo. Spotify es más bien sueca, pero todas las empresas que he citado tienen algo en común. Además de que son grandes empresas digitales, son también empresas norteamericanas. ¿Qué ocurre? Dados estos advenimientos tecnológicos y de las características de la globalización, lo que ocurre es una nueva actividad comercial, por así decirlo, que consiste esencialmente en que estas grandes empresas prestan servicios en diversos mercados, tanto de mercados ricos como de mercados de economías emergentes, y generan allí, por supuesto, una actividad comercial que a su vez deriva en un importante nivel de ganancias y de utilidades. El tema es que estas empresas tienen la facilidad de tener sus residencias y obviamente eso es parte de su planificación tributaria, si se quiere llamar así. Se establecen estas grandes empresas en países que tienen baja tributación, que no son necesariamente los países mencionados de manera más rutinaria, más frecuente, como Panamá, etcétera. Estamos hablando de países como Irlanda, por ejemplo, que tiene un sistema impositivo bastante bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, por un lado, estas grandes empresas generan una actividad comercial en esos mercados que en general también pueden ser europeos, en su mayoría, de hecho, es donde se produce la mayor actividad, pero trasladan las rentas, sus ganancias, sus utilidades a esos países de residencia donde pagan pocos impuestos. En pocas palabras, se trata de que de alguna manera u otra están evadiendo, si se quiere, o están erosionando la base impositiva de los países donde ellos mercadean sus productos, ¿no? Bien sea Netflix, bien sea Amazon, bien sea Google, bien sea Apple. Qué Entonces, interesante, adelante, Javier. qué interesante que esta gente hayan decidido ponerse de acuerdo global, o sea, que haya habido una propuesta de ponerse de acuerdo y que la gente la haya cogido de la manera que la han tomado. Eso significa que ellos están percibiendo que realmente este tema es un tema que es un problema hoy y que se va a convertir en un problema para ellos desde el punto de vista de a quién cobrarle impuestos en el futuro, ¿no? Sin duda alguna, Javier, y créeme, tendría que agregar dos consideraciones. Una, que no es un tema nuevo, que es un tema que se viene cocinando desde allá hace varios años y que tuvo quizás su episodio más dramático el año pasado, cuando Europa intentó aplicar un impuesto a estas empresas, pero esta iniciativa fue combatida de manera frontal por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque en el fondo planteaba que era de carácter discriminatorio, que estaba dirigido principalmente a empresas norteamericanas. Y eso es precisamente lo que se logra zanjar en alguna medida a través de este acuerdo preliminar, lo cual me lleva a la segunda consideración, y es que yo tendría que decir que más allá de la apariencia inicial, prima facie,
que se pretende presentar ante la opinión pública sigue siendo un tema tremendamente controversial, que conlleva enormes complejidades de tipo instrumental, y que no estamos lejos todavía de poder decir que tenemos un acuerdo a nivel global. Inclusive me atrevería a decir que todavía persiste en lo personal para mí alguna duda respecto de si esto va a lograr pasar o no la aprobación del grupo de G20, que en un momento también vamos a explicar de qué se trata. Entonces, en resumen, primero, no es un problema nuevo, se viene gestando desde hace varios años, y en segundo lugar, la solución todavía parece un tanto distante, porque requiere no solamente consenso, sino resolver una serie de temas operativos, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Más allá de eso, lo cierto es que el acuerdo preliminar, efectivamente, de lo que se define como en español podríamos llamarle un impuesto mínimo global, en inglés sería un minimum corporate tax, que básicamente se fundamenta en un concepto, es decir, los países tienen que generar y tributar en los países, más allá de lo que tributan en sus residencias, tienen que pagar un mínimo sobre las utilidades que generan en terceros países. Es decir, si Netflix exporta servicios de video a Francia, más allá del nivel de impositivo del país donde pueda residir esta empresa, ellos tienen que pagar en Francia y así sucesivamente. Una de las características de este enfoque. Y como hemos dicho, no es nuevo. Ya había se había intentado abordar dentro del marco de lo que más tarde vamos a escuchar una explicación mucho más rica, más detallada por parte de un especialista y un gran amigo, José Galíndez, que nos va a hablar un poco sobre los antecedentes directos y cómo esto fue un tema que ya se había tratado de abordar en otro foro, que es el foro de la OECD, a través de otras herramientas instrumentales que son los llamados BEPS, que son un término una abreviación que rápidamente les digo que representa Base Erosion Profit Shifting, que en español se traduce o en forma muy sencilla a mecanismos para erosionar la base impositiva al cual recurren estas grandes empresas. Ahora bien, decíamos que la iniciativa ahora tiene que presentarse a la consideración del G20. Y uno dice, bueno, G7, G20, ¿de dónde nos llevan estas Gs? Bueno, no necesariamente al punto G, pero sí a un foro más grande que es constituido por otro grupo de países que, además de los ya señalados, también incluyen algunas economías emergentes, como Australia, como Brasil, como China, como India, como Indonesia, por ejemplo, ¿no? Y entonces también incluye un foro de representantes de la Unión Europea. Y es allí donde se podría producir quizás algunas disidencias, por cuanto que, como sabemos, hay fuertes fricciones comerciales y políticas ideológicas entre Estados Unidos en este momento y China, por citar apenas un caso. Pero ahí no se limitan las complejidades a eso, van mucho más allá. La pregunta es, bueno, ¿y qué ocurre con aquellos países subdesarrollados en cuanto a la aplicación o no de medidas como esta? Y allí el asunto es un poco más complicado porque ya hay algunos países que han avanzado en la aplicación de impuestos similares de manera unilateral. Y lo que busca esta medida, este acuerdo universal o global, es precisamente que todos los países se acojan un poco al mismo concepto que es de la aplicación de un mínimo de un 15% sobre las utilidades que generan estas enormes empresas digitales en los diversos mercados mundiales. Entonces, definitivamente que una de las expectativas que debemos mantener es qué va a pasar en Venecia, donde se va a producir una reunión próxima de los ministros de finanzas, de los presidentes de los bancos centrales de estos países, para discutir y acordar este importante tema. Por supuesto, esto va a ser sin lugar a duda un proceso interesante. Cuando nosotros vemos que la gente se reúne en las rondas de libre comercio y que se demoran 10 años en llegar a acuerdos. Por ejemplo, ahora mismo la ronda que se comenzó, creo que fue en Doha, no ha terminado y ya llevan, ¿qué? Llevan como 13 años sentados. Sí, sin duda alguna. Ha citado un ejemplo probablemente del de mayor terror entre los especialistas internacionales en materia de comercio. Esa es una de las rondas que yo no diría que ya está totalmente paralizada y los avances han sido muy tímidos en materia, efectivamente, de reducción arancelaria. Pero sí, ya que lo traes a colación, me parece muy pertinente porque justamente
una de las discusiones que se va a generar con respecto a esta iniciativa, Javier, es la que ya señalé hace un momento, y es el enfoque que parece prevalecer ahora, que es un tema orientado principalmente a resolver el problema de los países ricos, a dirimir sus conflictos, y ya habíamos señalado como antecedente las fricciones que hubo entre Estados Unidos y Europa, y a su vez la postura que mantienen frente a esta realidad los países emergentes, que dicen, bueno, la medida parece resolver o reducir el margen de evasión que pudiera estarse dando en los grandes mercados. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esta realidad, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo que ocurrió en Doha, porque precisamente es el planteamiento, ¿no? Que los países emergentes decían, bueno, ustedes nos piden a nosotros que eliminemos los subsidios agrícolas, pero ustedes por su parte también siguen aplicando de manera casi invariable la misma estructura de subsidios que vienen aplicando hace décadas. Así que sí es una comparación aplicable, Javier. Entonces quisiera redondear un poco algunas de las aristas que se agrega a esta iniciativa de uno de los grandes problemas que podrían presentarse en su implementación, y es muy práctico, es muy sencillo, y tiene que ver un poco con lo que señalaba al principio con respecto de la viabilidad política o no, y más allá de la viabilidad técnica. Desde el punto de vista de la viabilidad política, hay un hecho fundamental aquí que no se puede perder de vista, y es que más allá de que haya sido acogida la propuesta por el G7, que lo va a hacer eventualmente por el propio G20, el hecho es que esta es una iniciativa que tiene que recibir la aprobación de las diversas instancias legislativas o parlamentarias de los respectivos países que se van a acoger a ella. Y eso ya supone una situación de variabilidad política cuyo pronóstico es reservado. Vamos a un caso práctico para ceder entonces el micrófono. En el caso específico de los Estados Unidos, que es el país proponente y uno de los mayores interesados en que pase el tema, el propio Biden va a tener que enfrentar en algún momento la posibilidad de que esto sea rechazado si él pierde la mayoría que mantiene en este momento en el Congreso, que es una mayoría precaria, sobre todo en virtud de que se acercan de manera bastante acelerada, vertiginosa, agigantada, las llamadas elecciones de medio término, que tradicionalmente en Estados Unidos lo que ocurre es que el grupo opositor o el partido opositor, en este caso el republicano, casi siempre retoma el dominio del Congreso, y en cuyo caso, si para ese momento no se hubiera pasado esta legislación, entonces las probabilidades de que se haga se reducen. ¿Y por qué esto es importante? Entre otras cosas, porque como pueden percibir, justamente Biden acaba de proponer ante el Congreso de su país una importante reforma tributaria que esencialmente establece un aumento precisamente en los impuestos corporativos. Y por ende, esta otra iniciativa paralela que él ha traído a la mesa la discusión del G7 es una pieza indispensable dentro de su rompecabezas, porque no aumentar los impuestos a nivel global, o al menos no hacerlo a nivel de los países de Europa, puede representar que se le erosiona a él totalmente la efectividad de las medidas de aumento tributario. En otras palabras, lo que podría ocurrir si no se aprueba este acuerdo de un mínimo impuesto global a las grandes empresas digitales y a las multinacionales en general, es que efectivamente al tratar Biden de subir los impuestos, esto ocasionaría una estampida de grandes empresas hacia otras economías y hacia otros mercados que buscarían otras jurisdicciones para establecerlas como residencias tributarias.